¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí les traigo el primer capítulo de esta nueva historia, que como dije en el capítulo anterior, no es una nueva historia como tal, sino que es solo un punto de vista diferente, de uno de los personajes que si bien no tiene presencia más que en 3 capítulos, es prácticamente uno de los protagonistas y uno de mis personajes favoritos. Esta historia la tenía en mente desde finales del 2022, pero, recién me digné a comenzar a escribirla. Así que, les daré una breve explicación o sinopsis para que entiendan un poco de qué va. Si han puesto 2 gramos de atención a la historia principal, sabrán que en los primeros capítulos, en el 9 y en varios más, el protagonista hace mención o aparece un personaje. Abigail. Pues esta historia trata sobre este personaje. No quiero dar información de más, pero, hay una razón del por qué comienzo a publicar su punto de vista ahora, pero, si lo digo, sería spoiler XD. Pero es solo eso, las vivencias de este personaje durante el entre comillas apocalipsis. Quisiera dar más información, pero serían spoilers, así que, espero que les guste. Y una cosa más. Se supone que la publicación a partir de ahora será un capítulo de la historia principal, y un capítulo de esta. No sé si seguirá siendo mensual, pero a partir de ahora será así. Ahora sí, sin nada más que decir, espero les guste y feliz año 2024 para todos. Nos encontrábamos rodeadas, atrapadas, sobre un auto, sin ninguna posibilidad de escape. Los muertos nos habían seguido desde calles atrás, y en nuestra inexperiencia, pensamos que no serían gran problema y que fácilmente podríamos ignorarlos, pues seguro se cansarían y olvidarían de nosotras en poco tiempo. Grave error. Cuando menos nos dimos cuenta, ya se había formado una gran horda a nuestras espaldas, por lo que no nos quedó de otra más que correr. Y así llegamos aquí. Una simple búsqueda de provisiones se había convertido en nuestra sentencia de muerte, todo por confiarme demasiado. Teníamos solo un par de balas, las cuales no serían suficientes ni para matar a 3. Me estaba resignando bastante rápido a decir verdad. No había pasado ni un mes desde que lo perdí, por lo que aún me sentía bastante afligida por ello, lo que se traducía en inexistentes ganas de seguir viviendo. Cada noche me iba a dormir pensando en acabarlo todo. Por las mañanas miraba mi pistola, pensando una y otra vez en darme un tiro, pero me faltaba valor para hacer algo como eso. Además, siempre me pareció algo sumamente patético, así que podrías imaginar el dilema en mi cabeza. Por un lado quería terminar con todo, y por el otro, hacer algo como suicidarme, me parecía demasiado cobarde. No aguantaba el hecho de haberme quedado totalmente sola, pero no iba a matarme. Quizás pensar que me parecía patético era una forma de decir que no tenía la valentía suficiente para ello. Porque a fin de cuentas, es de valientes vivir, pero es de aún más valientes matarte. Tenía toda esa discusión en mi cabeza todos los días, y en la situación en la que estábamos, no era la excepción. Por mi mente cruzaba la fugaz idea de lanzarme a los muertos para ser devorada y darle tiempo a Karen de escapar, aun si fuera poco, le serviría para resguardarse en un lugar más seguro. Pero, llegaba a la misma conclusión. Me faltaba valor para hacerlo. Decidí dejar de pensar estupideces y miré a mi alrededor. Había una saliente en una de las ventanas de una casa, como una cornisa o algo parecido. El único problema era que no había forma de saltar tan lejos. Ya estábamos muertas, solo lo estábamos alargando hasta que ya no fuera posible. Debíamos encontrar la manera de salir, pero, ¿cómo haríamos eso? No había forma lógica o humana de salir de aquí. Solo un milagro nos podría sacar de esta situación. Lentamente los zombies comenzaban a subir por la carrocería, lo que nos puso en alerta. Traíamos cada uno un cuchillo de cocina, el cual empuñamos con fuerza y conforme fueron subiendo, fuimos atravesándoles el cráneo, matándolos al instante. Contrario a lo que se creería, no era nada sencillo hacer esto, pero solo debías atacar con toda la fuerza que pudieras. Si el cuchillo se atascaba o no entraba, pues ya te tocaría tomar la decisión de qué hacer. En estos casos, si no lograbas atravesarles el cráneo, lo mejor era correr. Si tirabas el cuchillo en el proceso, pues habría que darlo por perdido, ya que difícilmente se podría recuperar, pero cuchillos había en casi todas partes, así que no sería difícil conseguir uno nuevo.
En este caso, al ser bastante lentos hasta para trepar, nos dio el tiempo suficiente para clavarles el cuchillo y sacarlo. Lo más difícil no era encajarlo, era recuperarlo, pues al entrar se atoraba, por alguna razón que no entiendo, y sacarlo era de verdad una proeza. No podíamos matar a todos de esta forma, pues tomaría horas, o quizás días, y las fuerzas no nos darían para más allá de unas pocas horas, en el mejor de los casos. Al final logramos escapar. Convenientemente, alguien apareció frente a nosotras, al final de la calle. Era un chico, no mayor a 25 años, el cual llamó la atención de los zombies que se aglomeraban a nuestro alrededor. No perdimos tiempo, en cuanto tuvimos la oportunidad saltamos y salimos corriendo en dirección contraria a la del chico. No teníamos como tal un refugio, así que nos escondimos en el primer edificio que vimos. Subimos las escaleras y pateamos la primera puerta que tuvimos al frente. Era un departamento bastante pequeño. Cerramos la puerta, bloqueándola con una pesada repisa. Solo así nos sentíamos seguras. Tras esto, pudimos respirar con un poco de calma. ¿Estás bien? ¿Alguno te hizo daño? ¿Por qué me tratas como un inútil? No necesito que me cuides, sé hacerlo sola. Lo siento, solo me preocupaba por ti, no has estado bien el último mes, y francamente siento que estás buscando que te maten. Estás muy distraída, no prestas atención y a lo más obvio y te tomas todo a la ligera. Bueno, no sé si ya olvidaste que mataron a mi única familia, a la única persona que me importaba. Lo siento, ¿eso es lo que querías escuchar? Lo siento por tratar de lidiar con ello y no matarme en el proceso, lamento que por mi culpa estuvieras a punto de morir. Si de verdad te preocupara, habrías tomado la iniciativa y no solo hubieras estado esperando a que te dijera qué hacer, como si fueras mi puta hermanita de 5 años. ¿No te preocupa que yo esté pasando por un mal momento? ¿Te preocupa que puedas salir lastimada porque no sabes cómo resolver este tipo de situaciones y solo buscas a quien culpar por si algo te llega a pasar? Así que, te invito cordialmente a que si no te sientes segura a mi lado, puedes irte, no te necesito, ni siquiera me importas, de haber querido, te habría matado aquel día que nos conocimos, pero, fue por él que no lo hice, solo que, ya no está, así que nada me detiene para hacerlo. Relájate, respira un poco. Entiendo que te sientas así, lidiar con la muerte de alguien muy querido no es precisamente lo más fácil y sencillo. Y entiendo que estés tan enojada, cada persona reacciona diferente, algunos lloran inconsolablemente por semanas o meses, y algunos simplemente se vuelven mucho más irritables. Solo quiero decirte que te entiendo y que si necesitas a alguien para hablar o desahogarte, puedes contar conmigo. Sé que no confiamos una en la otra, pero nunca es tarde para generar dicha confianza, pues, si vamos a vivir juntas, quizá por el resto de nuestras vidas, lo mínimo que podríamos hacer es tener confianza una en la otra. No debemos ser amigas, pero si queremos sobrevivir, debemos tenernos confianza. Te dejo para que te tranquilices, si me necesitas, estaré revisando una de las habitaciones. Me había quedado completamente sola en el comedor. Realmente me dio algo en qué pensar y tenía razón, no podíamos vivir juntas si no había confianza. Y tras analizarlo durante un poco de tiempo, me di cuenta que exageré al reaccionar de esa forma cuando ella solo quería saber si me encontraba bien. Tal vez le pediría disculpas, pero no ahora. En este momento tenía una preocupación, saber si el chico que nos ayudó nos había seguido. No podía confiarme, a pesar de que nos había sacado de ese apuro, nada me aseguraba que fuera de fiar. Lo mejor en estos momentos era que jamás lo volviéramos a ver o que estuviera muerto. No iba mucho conmigo desearle la muerte a las personas, pero, en una situación como esta, donde sobrevive el más fuerte y apto, lo mejor que te puede pasar es que la poca gente que aún está con vida muera. De cualquier modo, es poco probable que salgamos de aquí en un par de días. Si estaba solo de paso, es muy probable que para cuando salgamos, él ya no esté por ningún lado. Igualmente no es como que tengamos un lugar a donde ir. Hasta ahora y desde que escapamos de esa ciudad Karen y yo, solo nos hemos estado moviendo en direcciones al azar. Tiene menos de una semana que llegamos aquí, todo el tiempo anterior a nuestra llegada solo estuvimos andando por carretera, en caminos de tierra y cruzando algunos pueblos. Creo que sobra mencionar lo poco que hemos comido y dormido debido a ello.
En mi caso no es tan extraño, de repente dejo de sentir hambre hasta 2 días y es solo por la insistencia de Karen que terminó comiendo algo. Si fuera solo yo, estoy segura que pasaría hasta una semana sin probar alimento alguno. Por el momento solo me limitaré a descansar, que bastante falta me hace. Me tomé la libertad en los días siguientes de revisar todo el edificio. Esto me traía recuerdos de los primeros días o más bien, semanas, de todo esto. Cuando Mark y yo nos refugiamos en un hotel y resultó que en el último piso habían hecho un papel tapiz con restos humanos. Es la mejor forma que encuentro para describir esa masacre. Para mi buena suerte, esta vez no fue el caso. Pero, encontré un par de cosas útiles al menos. Había un par de habitaciones que eran un copia y pega de otras, o sea, que eran prácticamente iguales. En dichas habitaciones había poca cosa. Lo más interesante era lo ordenado que estaba, a pesar de que era evidente que el dueños habían salido corriendo de aquí, dejando un entre comillas desastre a su paso. Hacía mucho más desastre yo al buscar ropa que ponerme, que estas personas tomando todo lo posible en solo unos minutos. No sé si eso habla mal de mí o muy bien de ellos. En estos departamentos lo más útil que encontré fue comida enlatada. Aunque no entiendo quién en su sano juicio tomaría caldo de res enlatado, aún así, lo guardé, tal vez en algún momento lo usaría, solo esperaba no tener que tomarlo directamente. Poco más encontré en estos departamentos. Curiosamente, conforme subía pisos y revisaba habitaciones o cuartos, todo se ponía más raro. Iba con las expectativas bajas, solo esperaba encontrar comida, pues no quería salir del edificio, y lo hice, encontré la suficiente como para no tener que salir en varios días más. Así que, obviando eso, fue una búsqueda entretenida. De las primeras cosas que encontré, fueron unos cigarros y convenientemente, un encendedor. Fumar era de las pocas cosas que hacía, digamos que en secreto. Y ni siquiera porque alguien pudiera descubrirme, pues los últimos años los viví completamente sola, tenía la casa única y exclusivamente para mí, podía hacer lo que quisiera en pocas palabras. Muchos en mi situación harían una sola cosa, y sí, es lo que tal vez pienses, tener sexo con sus parejas. A mí en lo personal, no me interesaba mucho eso, con mi único novio jamás llegué hasta ese punto de la relación, y tampoco tenía ninguna prisa por hacerlo, así que, lo único que hacía en casa con toda esa libertad, era ponerme a fumar. No lo hacía tanto como para considerarlo un vicio, pero, se sentía bastante bien hacerlo sin miedo a ser descubierto, al menos para mí que era menor de edad. Cuando seas un adolescente estúpido, buscas cualquier cosa para demostrar rebeldía, que puedes hacer absolutamente todo lo que quieras sin restricción alguna. Lo cual no fue mi caso. Comencé a fumar por simple curiosidad. Veía a muchas personas de mi edad hacerlo en fiestas o en cualquier momento y lugar mientras no fueran descubiertas por sus padres o algún conocido que pudiera dar problemas por ello. Me daba asco el simple olor del humo del tabaco, pero un día simplemente lo quise intentar. Compré la cajetilla completa y le pedí a unos amigos que me enseñaran a fumar, a lo cual ellos accedieron. Muchas personas adictas al tabaco cuentan que la primera vez fumando es horrible, lo cual puedo confirmar con total seguridad. El primer cigarro siempre es una tortura, sientes que te ahogas, te tragas el humo, lo cual hace que sientas que se te quema la garganta y toses demasiado. Y si lo piensas, es estúpido, pues en lugar de no volver a intentarlo, lo haces una y otra vez, hasta que tu cuerpo se acostumbra. Así que, fue a partir de ahí que comencé a fumar. Me terminó gustando hacerlo, aunque desde el principio traté de moderar el consumo, pues sabía que excederme me llevaría a la muerte muy rápido. Aunque en un momento como este, donde la muerte está prácticamente en cada paso que das, fumar ya no se siente tan peligroso. Me senté en un pequeño sofá que había frente a una mesita, saqué del empaque uno de los cigarros, me lo llevé a la boca y lo encendí. Tenía ya mucho tiempo de no hacer esto, así que, luego de fumar casi la mitad del cigarro, comencé a sentir la cabeza ligera, lo que significaba que el efecto se había hecho presente. Al menos ayudó a bajar tanta tensión en mi cuerpo, lo cual buscaba desde un inicio. Pocos minutos después me lo terminé, tiré la colilla al suelo y la pisé, pues uno de los peligros que no afectan al consumidor directamente es el hecho de provocar un incendio por una colilla mal apagada, así que siempre hay que asegurarse, es lo recomendable.
Terminado esto, guardé los cigarros junto con el encendedor en uno de los bolsillos al interior de mi chamarra. Tal vez necesite uno muy pronto, pensé. Salí del departamento y seguí mi exploración. Encontré una navaja en el departamento de un antisocial adicto a la animación japonesa. ¿Que por qué pienso que era un antisocial? Porque difícilmente alguien extrovertido tendría tapizada su habitación con pósters de personajes femeninos con poca ropa y grandes atributos, además de una colección de figuras o juguetes exactamente con la misma descripción y una almohada larga con otro dibujo de cuerpo completo, con exactamente la misma descripción y un agujero en la parte baja que no quiero teorizar para que lo usaba el sujeto que ahí vivía. Tal vez esté juzgando mal al propietario, pero los estereotipos existen por una razón, o eso me decía mi mamá de vez en cuando. Lo único bueno de toda esa habitación fue la navaja, que más bien era un cuchillo, pues de navaja solo tenía que era retráctil, no tan grande como un Bowie, pero con el tamaño, dureza y filo digno de un buen cuchillo táctico. Decidí llevarlo en mano, guardando así mi pistola, pues ahora la munición se usaría para momentos de verdadera importancia, mientras no tuviéramos más. En otro de los departamentos me topé con un cadáver. Un tipo se había volado los sesos con una escopeta, además, se había cortado las muñecas y había escrito algo con sangre en la pared. Si estás ahí arriba, adiós, te juro que voy a golpearte en la cara cuando te vea. Al leer eso pensé, un poco resentido de su parte. Tomé su escopeta y revisé si aún tenía munición. Para mi buena suerte, le quedaban 3 cartuchos. La dejé junto al sujeto, el cual estaba sobre un pequeño sillón que tenía frente a un televisor igualmente pequeño. Me puse a revisar el resto del lugar, y no encontré gran cosa. Algo de droga en varias de sus prendas, generalmente cocaína. Y nada más que eso. Tenía un cajón lleno de medicinas, pero todas con fecha de caducidad de hace un año. Basura y nada más que basura. Ni siquiera tenía ropa bonita que robarle. Al menos conseguí la escopeta. Conseguí en otro departamento una correa para mi escopeta. Desgarré la mitad de una sábana y la amarré a mi arma. Un pedazo en la culata y otro cerca del cañón, así podría cargarla en mi espalda y que no estorbara en mis manos. Pronto llegué a los últimos pisos. Para este momento ya llevaba al menos 2 horas revisando el edificio. Esperaba que al menos en esta última parte de la búsqueda, tuviera algo de suerte o por lo menos no me encontrara con basura. Fui lo más rápido que pude, pues ya estaba comenzando a cansarme, así que tal vez me olvidé de buscar en algún lugar, aunque al abrir cajones y en general cada mueble que veía, tiraba casi todo el contenido al suelo, todo lo que me parecía inútil. Cientos de papeles que tal vez para el propietario serían importantes, pero para mí solo eran basura y ya. Y lo más probable es que dicho propietario ya estuviera muerto para este momento, así que poco me importó hacerlos bola y tirarlos como si fueran cualquier cosa, porque así lo eran. De las pocas cosas interesantes que encontré, fue que por primera vez en quién sabe cuántos departamentos, me había topado con el cuarto de una chica. Y no me malentiendas, había departamentos en los que vivían mujeres o más bien parejas, pero nada de ahí me servía, al menos para lo que estoy a punto de decir. Dentro de esta habitación noté que quien anteriormente vivía aquí era una chica más o menos como yo, bajita. Jamás me caractericé por mi estatura, es más, comúnmente la gente me molestaba con eso, ya en los últimos años pasaba poco, pero cuando tenía entre 12 y 16, era algo que pasaba con regularidad. Al principio me molestaba bastante con ello, pero, conforme lo fui escuchando, más y más hasta el hartazgo, terminó por darme igual. Aunque gran parte de eso fue porque otros atributos compensaron mi estatura, si sabes a lo que me refiero. Así que, realmente no tenía nada que envidiarle a nadie, es más, quienes me molestaban con la intención de realmente hacerme enojar, por lo general me tenían envidia, lo cual siempre me pareció estúpido. ¿Por qué le tendrías envidia a otra chica solo por tener las tetas así, o el culo más grande o con mejor forma que el tuyo? Entiendo que entre chicas exista mucha más vanidad que entre hombres, pero jamás me gustó que se llegara al límite de odiar a quien tiene mejor cuerpo que el tuyo, siempre me pareció algo excesivo. Aunque, hablando de esto con algunas amigas, todas me respondieron lo mismo. ¿Piensas eso porque tú no careces de ello? Si te vieras como yo, pensarías completamente diferente. Lo cual puede ser cierto. Es como si un hombre guapo le dijera a uno feo que para conseguir novia solo debe ser el mismo, o que el físico no importa.
Yo no entendí la relación entre el ejemplo y mi opinión, pero eso fue lo que una de ellas me dijo. Aún así, sigo y seguiré pensando que aun si no tuviera el cuerpo que tengo, pensaría exactamente igual. Lo que hice dentro de esta habitación fue ponerme la ropa de la chica. Sí, tenía tiempo de no cambiarme la ropa, pero eso poco me importaba. Lo que no pude resistir fue ver tanta ropa linda dentro del closet. Me encerré en la habitación y comencé a ponerme toda la ropa que encontraba. Pocas cosas realmente me llamaban la atención lo suficiente, pero lo que en ningún momento pude ignorar fueron los vestidos de la chica. No me culpes, puede que haya matado a varias personas y que sea bastante irritante o enojona últimamente, pero, al fin y al cabo soy una chica, y como la mayoría de las chicas, me gusta probarme ropa y ver qué tal se me ve el trasero o los pechos. Sí, las mujeres hacemos eso cuando estamos solas, nos gusta ser sexys para nosotras mismas. A la chica de aquí le gustaban bastante los vestidos ajustados y cortos, pues había bastantes de ellos en diferentes colores y estilos. Algunos tenían escotes más pronunciados que otros, y algunos simplemente no tenían, eran totalmente cerrados, como si de la cintura para arriba fueran una camiseta de manga larga. Me llevé bastante tiempo aquí, más del que me gustaría admitir, pero una vez que pude probarme y verme al espejo todo lo que quise, volví a ponerme mi ropa de siempre. Traté de llevarme algunos pantalones, pero simplemente no pasaban de la mitad de mis muslos. O la chica era bastante delgada, o yo tenía las piernas demasiado gruesas, espero que sea lo primero honestamente. Terminé solo por llevarme algunas camisetas, pues fue lo único útil que me quedó. Una de color morado, una de color azul con estampado de un caballo en color blanco, una de color negro y una de color blanco. Al parecer a la chica de aquí no le gustaban los estampados, personalmente a mí sí, aunque hay cierto tipo de estampados que hacen ver peor a la prenda de lo que se vería si no tuviera ninguno. Ya solo me faltaba revisar un último departamento. Me dolían ya un poco las piernas debido a estar caminando de un lado a otro casi sin descanso. Pero una vez terminara con esto, podría hasta descansar un rato en ese sitio. Andaba un tanto despreocupada, pues, luego de revisar tantos departamentos, tantos pisos y no encontrar ningún tipo de peligro, ¿por qué debería de preocuparme por este último cuarto? Entré como en todos los demás, tumbando la puerta. Aún me sorprendía la gran fuerza que poseía. De una sola patada lograba abrir las puertas. Ni siquiera le había dedicado tanto al gimnasio o a mis clases de artes marciales. Ni siquiera entiendo por qué desde niña, mi madre estaba casi obsesionada con que prácticamente fuera una máquina de matar. Desde que tengo memoria he tomado clases de artes marciales, además de recibir clases extra en casa por parte de mamá. Con esta breve descripción pensarías que carecía de una infancia normal, pero mi madre sabía lo importante que era todo esto para mi salud mental, por lo que todo lo que acabo de decir me lo pintaba como una actividad divertida o en el caso de sus lecciones extra, como un divertido juego. Conforme fui creciendo esto fue desapareciendo, hasta que fue honesta y me lo dijo como era, me estaba entrenando para ser su sucesora o mucho mejor que ella. ¿Sucesora de qué? Ni yo lo sé, mamá guardaba muchos secretos, y uno de ellos era su ocupación, porque supongo que a eso se refería. A veces se iba por semanas y volvía con cantidades ridículas de dinero. Nunca pregunté y menos cuando pise la adolescencia, porque sabía que dándome dinero, mantendría la boca cerrada y no haría preguntas, pero siempre tuve la duda. ¿A qué se dedicaba mi madre? Un día salió en uno de sus acostumbrados viajes de trabajo y jamás volvió. Tenía más o menos 13 años cuando eso sucedió. Nunca supe qué pasó con ella, nunca nadie me contó nada, jamás me avisaron si había muerto, si estaba secuestrada o algo parecido, nunca supe absolutamente nada, simplemente no volvió nunca más. Desde entonces viví completamente sola. Tenía una casa y demasiado dinero. ¿Qué haría alguien más en mi situación? Quizás gastarlo todo en la menor cantidad de tiempo posible, pero yo pensaba en mi futuro, no quería trabajar siendo menor de edad y en general no quería trabajar hasta terminar mis estudios, así que comencé a controlar los gastos que hacía. Reduje los lujos que me daba solo pocas veces por año, quizás algo en mi cumpleaños, Navidad y cosas así. Ahora creo que fue una estupidez no gastarme todo ese dinero, pero ¿cómo iba a saber yo que el mundo iba a irse al carajo? Fue doloroso.
Aunque no lo parezca, lo fue. Estuve deprimida durante un año más o menos, pero era bastante buena ocultándolo. Cuando la gente a mi alrededor se enteró de lo sucedido, preguntaron sobre cómo me sentía por ello, hasta el punto de hartarme. Siempre respondía que lo estaba llevando bien, lo cual no era cierto. Aunque el hecho de no saber a ciencia cierta qué fue lo que le sucedió, me ayudó a sentirme mejor más rápido de lo que pensé. Al principio lloraba casi todos los días por lo sucedido, después fue algo menos constante, hasta que un día simplemente ya no lo hice. Gran parte de la superación de esta situación se la debo a Mark. Él siempre estuvo ahí, haciéndome compañía y preocupándose genuinamente por mí. La mayoría de personas que lo sabían siempre me decían que contaba con ellos para cualquier cosa, pero solo él lo demostraba. Muchas veces pasaba todo el día en mi casa con la simple finalidad de hacerme compañía, y yo apreciaba mucho esto. Sabía que de verdad podía contar con él si lo necesitaba, pues sabía que estaría ahí para mí en todo momento. El ruido de la puerta al ser abierta con tanta violencia alertó a lo que sea que vivía ahí, pues apenas pude percibir un leve quejido proveniente de una de las habitaciones. Revisé como siempre la sala y cocina, antes de pasar a las habitaciones. Claramente no había absolutamente nada, sino ya lo habría mencionado. Había 2 recámaras y un baño. Empecé por el baño. Abrí la puerta con fuerza y lo único que me encontré fue un espejo roto y fragmentos de este regados por el suelo. Seguí con la primera habitación y la encontré igual o peor que el baño. Daba la impresión que un huracán pasó por aquí. Busqué durante un rato aquí dentro, pero no me topé con nada interesante al menos. Era la habitación de un chico, eso era seguro, y por lo que vi, le encantaba el fútbol, o eso dejaba ver su pequeña colección de trofeos sobre el closet. Tampoco tenía ropa que me pudiera servir o que fuera al menos bonita, una pérdida de tiempo total. Finalmente llegué a la última habitación. Me paré al frente y sin siquiera cuestionarme, la abrí de una patada, grave error. Al estar tan confiada, ni siquiera me fijé si algo se escondía aquí, como lo había hecho en anteriores habitaciones y departamentos. Apenas cruzar la puerta, un sujeto calvo y de piel gris se abalanzó contra mí. Este era demasiado fuerte y con una piel bastante dura. Sin perder ni un solo segundo, comenzó a golpearme la cara. Se había puesto sobre mí, bloqueando la movilidad de mi torso. Afortunadamente no había aprisionado mis brazos, por lo que perfectamente pude cubrirme la cara. Sus golpes eran tan fuertes que creí que me rompería los brazos. En cualquier momento así sería, o por lo menos me haría ceder. En un momento se detuvo, tal vez porque se cansó, pero solo necesité de aquel segundo para quitármelo de encima. Lo empujé con ambas manos hacia un costado, apoyándome también de mi torso. Una vez lo quité de encima, me puse de pie lo más rápido posible y al instante me di cuenta que mi cuchillo estaba en el suelo. No tenía tiempo de recogerlo, si lo intentaba, volvería a intentar aprisionarme, así que tenía 2 opciones: sacar mi pistola, dispararle y hacer demasiado ruido, alejarlo para poder recoger el cuchillo y matarlo con él. No me gustaba complicarme las cosas solo porque sí, pero entendía que en esta situación, tal vez lo más complicado era la mejor opción. Los muertos siguen el ruido, si escuchan un escándalo aquí, se acercarán y estarán en los alrededores del edificio por quién sabe cuánto tiempo, lo cual sería un problema a la hora de irnos. Aún así, decidí no jugármela, pues el gris tenía una fuerza excesiva, por lo que pelear con él en un mano a mano sería muy estúpido de mi parte. Jalé la escopeta de mi espalda y sin pensarlo le disparé 2 veces. El maldito solo cayó al suelo aturdido, pero sin ningún agujero por el disparo. Aproveché el momento y recogí mi cuchillo. Al parecer era prueba de balas, pero sería igual de resistente con las armas blancas. Me puse en guardia sujetando fuertemente el cuchillo, el zombi solo me miró, y 2 segundos después, se lanzó nuevamente hacia mí. Lo esquivé como pude haciéndome a un lado, y aprovechando su carrera, le clavé el cuchillo en la espalda en repetidas ocasiones, lo que hizo que gritara de dolor, dando un golpe hacia atrás con su mano, el cual por mero instinto esquivé. Debido a esto tomé distancia, lo que hizo que pudiera darse la vuelta y lanzarse una vez más hacia mí. Con velocidad giré el cuchillo haciendo que el filo quedara hacia abajo y una vez más lo esquivé moviéndome a la derecha, y con el cuchillo, el cual también lo tenía en la derecha, le apuñalé la cara.
Lo clavé con tanta fuerza que el zombi cayó al suelo bruscamente, lo cual aproveché para ponerme sobre él, y le clavé una y otra vez el cuchillo en el rostro hasta que dejó de moverse. Por fin se había terminado esto. El maldito casi me rompe los brazos y poco a poco comenzaba a sentir los estragos de aquello. La adrenalina se iba de mi cuerpo y con ello llegaba una intensa sensación de dolor. Ya ni siquiera quise revisar la habitación. Como pude me levanté y salí con dirección a la puerta principal. Estaba muy cansada y el dolor en mis brazos se estaba volviendo insoportable. Solo habían pasado un par de minutos de aquella pelea y para mí se sintió como varias horas. Esos zombies, muertos o lo que fueran, eran demasiado fuertes y duros. Un golpe suyo en la cara y seguro que me mandaba a dormir. Ni siquiera podría equiparar o compararlos con algo. Ni siquiera el mejor boxeador del mundo tendría esa fuerza. Quizás estaba exagerando, pero realmente esos golpes se sentían estúpidamente fuertes. Lentamente bajé las escaleras hasta el piso de nuestra habitación. Ahora era cuando maldecía haber hecho esto. Y quién sabe cuánto me tomó bajar, pero, cuando estaba en el pasillo buscando nuestro departamento, me di cuenta que el ya mencionado tenía la puerta abierta. Esperaba que todo estuviera bien, pero, en estos momentos, algo como eso, era mucho pedir.